Buenos días. Hoy 20 de septiembre de 2017, siendo las 9:30, damos inicio a la sesión pública ordinaria número 12 del Pleno del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato. Antes de continuar con el desarrollo de la sesión, solicito a los presentes ponernos de pie y compartamos un minuto de silencio en memoria y como muestra de solidaridad con las víctimas de los sismos que recientemente ha vivido nuestro país. Favor de tomar sus lugares. Así pues, solicito al licenciado Eliseo Hernández Campos, secretario general de Acuerdos, verifique la existencia del quórum legal. Gracias, magistrada. Buenos días, magistradas. Hago constar que se encuentran presentes en este recinto la licenciada Marisela Torres Serrano, magistrada de la primera sala, el maestro Vicente Jesús Esqueda Méndez, magistrado de la segunda sala, el maestro José Cuauhtémoc Chávez Muñoz, magistrado de la cuarta sala, y el doctor Arturo Lara Martínez, magistrado de la sala especializada, quienes con su presencia, magistrada, integran quórum suficiente para sesionar válidamente de conformidad con el artículo 10 del reglamento interior del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guanajuato, aún vigente en términos de lo previsto por el artículo 4 transitorio del decreto legislativo número 196. Gracias, señor secretario. Verificado el quórum legal, se declara abierta la sesión y le solicito al secretario dé cuenta del orden del día con los asuntos listados para ponencia. Gracias, magistrada. Informo a este pleno que el orden del día propuesto para esta sesión fue oportunamente notificado a los integrantes de este órgano colegiado y se conforma por la lista de asistencia, la declaratoria de quórum legal, 11 ponencias cuyos índices de tocas, actores y autoridades demandadas están descritos en el mismo orden del día y por último asuntos generales. Atendiendo al orden del día, pongo a su consideración el mismo. A su vez, solicito la dispensa de la lectura del acta de la sesión ordinaria anterior al habérseles remitido junto con la convocatoria para esta sesión. Y en caso de no tener comentario alguno, solicito que la misma se apruebe. Quienes estén a favor de la propuesta, sírvanse manifestarlo. Aprobada por unanimidad. Iniciando con el listado de las ponencias, se concede el uso de la voz a la magistrada Marisela Torres Serrano para la exposición de las correspondientes a la primera sala y desahogo del tercer punto del orden del día. Buenos días, magistrada presidenta, buenos días, compañeros magistrados, buenos días, secretario, buenos días. Visto el escrito presentado por la parte actora en el proceso de origen 2489, diagonal segunda sala, diagonal 2016, mediante el cual solicita la aclaración de la resolución del TOCA 224, diagonal 2017, emitido por este pleno de este tribunal, es expresar que el día 12 de julio de 2017 se resolvió el recurso de reclamación y mediante escrito presentado el día 22 de agosto del presente año se promovió la aclaración que ahora se resuelve. La actora manifiesta lo siguiente. En la sentencia de 12 de julio de 2017, en su considerando cuarto manifiesta la activación de su concesión, la orden de alta y el plaqueo en lo que respecta al título de concesión que ampara el número económico SI-3300-93, que el número citado no es el económico, sino el número de expediente de la resolución gubernamental definitiva como obra en el considerando tercero de la citada sentencia. Por lo que procedente la aclaración por lo que es procedente la aclaración en razón a las siguientes consideraciones jurídicas. De conformidad con lo establecido en los artículos 304 y 307 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato, esta figura tiene como finalidad que se subsanen contradicciones, ambigüedades u obscuridades que pudiera tener en sí misma la resolución. De lo anterior se desprende que la aclaración procede cuando una sentencia, debido a su redacción, puede entenderse de diversas maneras, prestarse a interpretación y por ende sembrar duda, incertidumbre y o confusión.
en la especie, en la resolución de fecha 12 de julio del presente año, en el considerando cuarto, en su segundo párrafo, donde dice: la activación de su concesión, la orden de alta y plaqueo en lo que respecta al título de concesión que ampara el número económico SI-3300/93, debe decir: la activación de su concesión, la orden de alta y plaqueo en lo que respecta al expediente número SI-3300/93. En consecuencia, con base en lo establecido por los artículos 304 y 307 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato, es procedente realizar la aclaración por los motivos y fundamentos vertidos. Magistrados, se somete a su consideración el proyecto del TOCA 224/17. Si están de acuerdo con el sentido que se propone, exprésenlo levantando la mano. Aprobado por unanimidad. Continuando con el listado de las ponencias, se cede nuevamente el uso de la voz a la magistrada Marisela Torres para el desahogo del cuarto punto del orden del día. Magistrada Presidenta, solicito que por su conducto pregunte este pleno si pueden autorizar que se exponga de manera conjunta los TOCAS 276, 280, 290 y 302, todos del año 2017, correspondiente a los puntos cuarto, quinto, sexto y séptimo del orden del día, realizándose la votación por separado. Ello en virtud de que se controvierten acuerdos sustentados en consideraciones análogas, se hacen valer similares agravios y se trata del mismo acto impugnado. Magistrados, si están de acuerdo con la solicitud realizada por la magistrada Marisela Torres en el sentido de exponer de manera conjunta los TOCAS 276, 280, 290 y 302, todos del 2017, sírvanse manifestarlo. Aprobada por unanimidad. Tiene usted el uso de la voz, magistrada Marisela Torres Serrano. Gracias, magistrada Presidenta. TOCAS 276, 280, 290 y 302, todos del año 2017, relativo a los recursos de reclamación interpuestos por el autorizado del director general del Instituto de Movilidad del Estado de Guanajuato, parte demandada, mediante la cual se decretó la nulidad del acto combatido y se reconoció el derecho solicitado. De los TOCAS en comento se desprende que el recurrente invoca textualmente como agravios los siguientes. Primero, que no existe documento ni constancia alguna de la existencia en esta unidad administrativa de la supuesta resolución gubernativa definitiva que ampare la prestación del servicio público de transporte de personas en la modalidad de alquiler sin ruta fija, ante lo cual es impreciso que se tenga un derecho adquirido. Segundo, en su caso, la honorable sala resolutora debió referir que la autoridad enjuiciada carece de la competencia para decidir válidamente sobre la activación y alta de la unidad vehicular al servicio público de transporte. Los actores solicitaron al entonces director general de Transporte del Estado de Guanajuato la activación de su concesión, la orden de alta y plaqueo. En respuesta, el director general del Instituto de Movilidad del Estado de Guanajuato expuso, con relación a su escrito, que derivado de la revisión a los archivos físicos y magnéticos que se encuentran bajo resguardo del Registro Público de Concesiones y Permisos del Transporte adscrito a esta dirección, no se encontró dato, expediente o antecedente alguno del que se desprenda algún acto de concesionamiento a su nombre para poder explotar el servicio público de transporte de personas en la modalidad de alquiler sin ruta fija, taxi, en el municipio de Irapuato, Guanajuato. Inconforme con lo anterior, los actores demandaron la nulidad de la respuesta del director general del Instituto de Movilidad del Estado de Guanajuato ante este órgano de control de legalidad. Las salas segunda y cuarta de este tribunal determinaron la nulidad del acto combatido para el efecto de que, tomando en consideración que la parte actora cuenta con una resolución positiva expedida a su favor, realizara las gestiones necesarias para la expedición del título concesión, previo cumplimiento de los requisitos previstos por la legislación de la materia, y una vez cumplido lo anterior, sea posible dar el alta y autorizar las placas que le faculten para prestar el servicio público multicitado. Ante este panorama, el director general del Instituto de Movilidad del Estado de Guanajuato presentó recurso bajo los agravios ya citados. El agravio donde la parte recurrente expone que no existe en los archivos constancia de concesionamiento alguno que beneficie a la demandante es inoperante, atento a lo siguiente. En los oficios contestatorios a los actores, la autoridad sostuvo lo siguiente: que derivado de la revisión a los archivos físicos y magnéticos que se encuentran bajo resguardo del Registro Público de Concesiones y Permisos del Transporte adscrito a esta dirección, no se encontró dato, expediente o antecedente alguno del que se desprenda algún acto de concesionamiento a su nombre.
En su contestación de la demanda, la autoridad planteó como excepción: no existe documento ni constancia alguna de la existencia en esta unidad administrativa de la supuesta resolución gubernamental definitiva que refiere tener la parte actora, por lo que no acredita contar con el acto administrativo de concesionamiento. En su sentencia, con relación a la excepción transcrita en el párrafo que antecede, el acuo determinó: la parte actora acreditó con la copia certificada la concesión solicitada dentro del programa de regularización progresiva de los prestadores irregulares del servicio público de alquiler sin ruta fija, en virtud de haber comprobado que se satisfacieron los requisitos establecidos para este efecto. En el presente recurso de reclamación, la autoridad demandada vuelve a exponer que en sus archivos no existe acto de concesionamiento alguno. La autoridad demandada repite en su recurso lo que ya arguyó en el acto impugnado y en su escrito de contestación, que no existe en sus archivos constancia del título concesión o resolución gubernativa definitiva que enuncia la parte actora y que la concesión debe ser expedida por el titular del Ejecutivo y que fue debidamente contestado por el acuo en su sentencia. De ahí que este agravio sea inoperante por reiterativo o redundante, ya que insiste sobre cuestiones ya expuestas en el escrito de contestación y que ya fueron dilucidadas por los magistrados, sin combatir lo expuesto en sentencia. Sirve de sustento el argumento que precede: la jurisprudencia intitulada agravios inoperantes en la revisión son aquellos que solo profundizan o abundan en los conceptos de violación, sin combatir las consideraciones de la sentencia recurrida. De igual forma se observa en el segundo agravio que la recurrente nuevamente precisa que carece de competencia para decidir válidamente sobre la activación y alta de la unidad vehicular al servicio público de transporte de personas en su modalidad de alquiler sin ruta fija, taxi, por ser parte de la competencia del secretario de Gobierno del Estado. Dicho agravio deviene también inoperante, como puede verse en la sentencia que se reclama, al contar con la copia fotostática certificada de la resolución definitiva suscrita por el entonces secretario de Gobierno del Estado de Guanajuato. En el orden de ideas precisado, lo procedente es confirmar las resoluciones dictadas por el acuo. Magistrados, han sido expuestas las ponencias y en primer lugar se somete a su consideración la resolución del TOCA 276/17. En caso de estar de acuerdo con el sentido propuesto, sírvanse manifestarlo. Aprobada por unanimidad. Enseguida se pone a su consideración la resolución del TOCA 280/17. Si están de acuerdo con el sentido que se propone, exprésenlo levantando la mano. Aprobada por unanimidad. Ahora está a su consideración el proyecto del TOCA 290/17. En caso de estar de acuerdo con el sentido propuesto, sírvanse manifestarlo. Aprobado por unanimidad. Finalmente, se somete a su consideración el TOCA 302/17. Si están de acuerdo con el sentido que se propone, exprésenlo levantando la mano. Aprobado por unanimidad. Continuando con el listado de las ponencias, en virtud de la exposición en conjunto de los TOCA listados como cuarto, quinto, sexto y séptimo puntos del orden del día, se concede el uso de la voz al magistrado Vicente de Jesús Esqueda Méndez para la presentación de la correspondiente a la segunda sala y desahogo del octavo punto del orden del día. Gracias, señora presidenta. Buenos días, compañera magistrada, señores magistrados, señor secretario. El TOCA 70/17 es relativo al recurso de reclamación interpuesto por la parte actora en contra de la resolución dictada en el proceso 1093/15 por el magistrado de la cuarta sala de este tribunal. Previo al análisis de los agravios hechos valer por la parte recurrente, es conveniente precisar lo siguiente. En el proceso administrativo principal, el actor impugnó un despido y cese del que fue objeto. Seguido el proceso en todos sus trámites, el magistrado de la sala de este tribunal, en la resolución que se revisa, decretó el sobreseimiento. Inconforme con la determinación que antecede, la parte actora interpuso el recurso de reclamación que nos ocupa, en donde hizo valer 3 agravios. Los agravios primero, segundo y tercero, a juicio de este tribunal en pleno, son fundados pero inoperantes por las siguientes consideraciones jurídicas. Son fundados porque efectivamente la sala de origen no analizó las testimoniales ofrecidas por la parte actora, lo cual es contrario al artículo 298 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato. Sin embargo, son inoperantes los agravios objeto de estudio, ya que la valoración de dichas testimoniales no desvirtúan la conclusión de la sala de origen de que con el escrito de renuncia que obra en el expediente quedó acreditado que el actor renunció a su puesto.
Esto, toda vez que la manifestación del actor realizada en la ampliación de demanda, consistente en que el escrito de renuncia se elaboró sobre una hoja que firmó en blanco, implica que aseveró en su contra que la firma asentada en el citado escrito es suya, lo cual acredita plenamente este hecho en términos del artículo 119 del Código de la Materia. Esta aseveración no se ve desvirtuada con el hecho de que el actor, al rendir su confesión en la audiencia final, negó que la firma del escrito de renuncia era de él, ya que en términos del artículo 119 del Código de la Materia, en cualquier acto del proceso se puede materializar una aseveración en contra de quien la emite, la cual tiene un valor probatorio pleno. Por otra parte, las testimoniales son insuficientes para acreditar el despido verbal, ya que ambos testigos se apoyan en el hecho de que se amenazó al actor con utilizar las hojas en blanco que firmó. Sin embargo, en autos no obra ningún elemento probatorio de los enunciados en el artículo 48 del Código multicitado que acredite que la autoridad recaudó hojas firmadas en blanco por el actor. En consecuencia, conforme a los artículos 48, 117, 126 y 131 del Código de la Materia, no obra en el proceso de origen algún elemento probatorio que, concatenado con las testimoniales, forme la convicción de que se despidió verbalmente al actor, con la amenaza de que se utilizarían las hojas en blanco que firmó. Asimismo, conforme al artículo 51 del multicitado Código, interpretado a contrario sensu, al que afirma le corresponde probar su aseveración. Dentro de este marco legal, tenemos que el actor afirmó que su escrito de renuncia fue elaborado por la autoridad sobre una hoja en blanco con su firma. Ahora bien, no obra en autos del proceso de origen algún elemento probatorio que acredite que la renuncia del actor se redactó sobre una hoja que firmó en blanco. De ahí lo inoperante de los agravios objeto de estudio. Así las cosas, ante lo inoperante de los agravios hechos valer por la parte recurrente, se propone confirmar la resolución que se revisa. Magistrados y magistradas, se pone a su consideración la resolución del TOCA 70/17. Si están de acuerdo con el sentido que se propone, exprésenlo levantando la mano. Aprobada por unanimidad. Continuando con el listado de las ponencias, procedo a exponer las correspondientes a la tercera sala. Y para el desahogo del 9º punto del orden del día, se somete a consideración del Pleno el proyecto de resolución correspondiente al TOCA 278/17 en la modalidad de juicio en línea relativo al recurso de reclamación interpuesto por la autoridad demandada en el proceso administrativo 404/2016 en contra de la sentencia de 24 de mayo de 2017 dictada por el magistrado de la Cuarta Sala. En el fallo materia del presente recurso, la Sala decretó la nulidad de la resolución en la parte que el presidente municipal de Irapuato determinó la responsabilidad administrativa del actor por infringir lo previsto en la fracción 21ª del artículo 11 de la abrogada Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos del Estado de Guanajuato y sus municipios, vigente al momento en que se materializó la conducta reprochada al demandante. Medularmente, la autoridad recurrente alega que la Sala no tomó en consideración que en el procedimiento de responsabilidad administrativa se demostró que el actor autorizó que se otorgara una compensación sin respetar los lineamientos exigidos y que no resarció el daño económico ocasionado a la hacienda pública municipal, lo que actualizó la hipótesis descrita en el artículo 11, fracción 21ª de la abrogada Ley de Responsabilidades Administrativas. El planteamiento referido es infundado. El artículo 11 de la citada ley establece un catálogo enunciativo de obligaciones para los servidores públicos y de manera particular en la fracción 21ª impone a estos el deber de resarcir los daños ocasionados a la hacienda pública, así como los derivados de responsabilidad patrimonial. De lo anterior se desprende que para determinar la responsabilidad administrativa de un servidor público por incumplimiento a la obligación en comento es indispensable que previamente se materialicen las siguientes circunstancias: que se haya determinado que el servidor público ocasionó algún daño a la hacienda pública, que se le haya requerido el resarcimiento del daño, que se haya fijado la forma en que deberá resarcirlo en dinero o especie y se le haya establecido un plazo para que lo resarza. Ahora bien, del análisis a la resolución impugnada en la causa primigenia, se advierte que la conducta por la cual se determinó la responsabilidad administrativa del actor consistió en que autorizó el otorgamiento de una compensación económica a favor
de un servidor público sin ajustarse a los lineamientos generales de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestal de la Administración Pública Municipal de Irapuato para el ejercicio fiscal 2011 y no resarció los daños ocasionados a la hacienda pública. Sin embargo, como en el expediente del procedimiento administrativo no existe constancia de que se haya determinado que el actor ocasionó algún daño a la hacienda pública, tampoco de que se le haya requerido el resarcimiento, y menos aún de que se haya fijado la forma y plazo en que éste debía resarcirlo, es inconcuso que no se configura el supuesto normativo, y por ende, sí se transgredió en perjuicio del actor el principio de tipicidad que rige en materia de responsabilidad administrativa de los servidores públicos, ya que la conducta que se le imputó no encuadra en el supuesto descrito en la fracción 21ª del artículo 11 de la abrogada Ley de Responsabilidades Administrativas. Por ende, dada la ineficacia del agravio vertido por la autoridad inconforme, esta ponencia propone confirmar la sentencia dictada por la cuarta sala. Magistrados, se somete a su consideración el proyecto de resolución del TOCA 278/17. En caso de estar de acuerdo con el sentido que se propone, exprésenlo levantando la mano. Aprobado por unanimidad. Para el desahogo del 10º punto del orden del día, continúo con el proyecto de resolución correspondiente al recurso de reclamación TOCA 296/17 en su modalidad de juicio en línea, interpuesto por la autoridad demandada en el proceso administrativo 624/2017 en contra de la sentencia de 16 de junio de 2017 dictada por el entonces magistrado de la primera sala. A manera de preámbulo, se señala que en la sentencia recurrida se decretó la nulidad del acta de infracción emitida el 24 de febrero de 2017 por un elemento de tránsito y policía vial de Celaya, en la que se determinó que el actor cometió una infracción a la normativa municipal en materia de tránsito. Además, se reconoció al demandante el derecho a la devolución del importe que erogó por la multa impuesta más los intereses generados desde que efectuó el pago y hasta que se lleve a cabo la devolución correspondiente. En su expresión de agravios, la autoridad recurrente sostiene que no es procedente el pago de intereses, pues estos no formaban parte del patrimonio del actor antes de que hubiera enterado el importe de la multa y además no se trata de un crédito fiscal. Los planteamientos referidos son infundados. La Ley de Hacienda para los municipios del Estado de Guanajuato, en su artículo 53, establece dos supuestos para el nacimiento del derecho al pago de intereses. Primero, cuando medie solicitud del contribuyente y la devolución no se realice dentro del plazo de 2 meses. Y segundo, cuando sin solicitud de por medio el contribuyente opte por hacer uso de los medios de impugnación que tiene a su alcance para combatir ese crédito fiscal impuesto por la autoridad, como sucedió en la especie. En efecto, como en el caso que se analiza, la calificación de pago de lo indebido provino de un medio de defensa promovido contra el establecimiento por la autoridad de un crédito fiscal, obteniendo la nulidad de la imposición, calificación y pago de dicha multa, entonces es evidente que se trata precisamente del segundo supuesto contemplado en el artículo 53 de la Ley de Hacienda para los municipios para la generación de intereses derivada de un pago declarado como indebido con motivo de un medio de defensa ejercido. Por otro lado, cierto es que en términos de lo dispuesto en el artículo 2, fracción primera, incisos A y B de la Ley de Hacienda Municipal, las multas administrativas, como la impuesta al actor, constituyen aprovechamientos, pero también lo es que conforme a los artículos 44 y 89 de la citada ley, adquieren la naturaleza de créditos fiscales exigibles mediante el procedimiento administrativo de ejecución, de manera que sí es procedente su devolución. No se soslaya que la autoridad inconforme apoya sus disertaciones en la jurisprudencia de la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación bajo el rubro, cito textual, leyes tributarias, la devolución de las cantidades enteradas debidamente actualizadas como efecto de la sentencia de amparo que declara la inconstitucionalidad de la norma en que se funde el pago de una contribución, no comprende el pago de intereses indemnizatorios. Código Financiero del Distrito Federal abrogado. Fin de la cita. Empero, tal criterio no es obligatorio para este tribunal en razón de que interpreta disposiciones normativas que no son de esta entidad federativa y su contenido tampoco es similar a las aplicadas en el caso concreto. Así que, ante la ineficacia del agravio vertido por la autoridad inconforme, esta ponencia propone confirmar la sentencia dictada por la primera sala.
Magistrados, está a su consideración el proyecto de resolución del TOCA 296/17. En caso de estar de acuerdo con el sentido que se propone, exprésenlo levantando la mano. Aprobado por unanimidad. Para el desahogo del 11º punto del orden del día, finalmente expongo el proyecto de resolución correspondiente al recurso de reclamación TOCA 323/17 en su modalidad de juicio en línea, interpuesto por la autoridad demandada en el proceso administrativo 380/2017 en contra de la sentencia de 20 de junio de 2017 dictada por el entonces magistrado de la primera sala. Con el propósito de contextualizar el problema jurídico planteado en el recurso, es menester referir lo siguiente. El proceso de origen fue promovido en contra del acto mediante el cual la tesorera municipal de Irapuato negó a la actora la devolución del importe que pagó por la ejecución de una obra de urbanización que benefició a un inmueble de su propiedad, así como la expedición de una constancia de no adeudo. Al dictar la sentencia recurrida, la sala decretó la nulidad total del acto impugnado, reconoció a la actora el derecho a la devolución del pago más los intereses generados y condenó a la autoridad demandada a la expedición de la constancia de no adeudo que solicitó. Como primer concepto de agravio, la autoridad inconforme sostiene que se actualiza la figura del consentimiento tácito porque de la fecha en que la actora efectuó el pago y aquella en que presentó la demanda transcurrieron 5 años y 3 meses. El planteamiento referido es infundado. De acuerdo con la fracción cuarta del artículo 261, en relación con el 263, primer párrafo, ambos del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa, el proceso administrativo es improcedente contra actos respecto de los cuales hubiere consentimiento tácito, entendiendo que se da únicamente cuando no se promovió el proceso dentro de los 30 días siguientes a aquel en que haya surtido efectos la notificación del acto o resolución impugnada, o aquel en que se haya ostentado sabedor de su contenido o de su ejecución. En ese tenor, y dada la naturaleza del acto impugnado en la causa primigenia para determinar la oportunidad de la demanda y en consecuencia la procedencia del proceso, no interesa la fecha en que la demandante efectuó el pago, sino aquella en la que se le notificó el acto que controvirtió. Además, tampoco ha prescrito el derecho de la actora a la devolución del pago que indebidamente efectuó, pues de la interpretación sistemática de los artículos 52, 53 y 60 de la Ley de Hacienda Municipal, se concluye que la solicitud de devolución que formule el contribuyente interrumpe el término de 5 años para que se extinga la obligación del fisco de devolver las cantidades pagadas indebidamente. De modo que, en el caso, si la actora efectuó el pago indebido el 11 de noviembre de 2011 y solicitó la devolución mediante escrito que presentó ante la autoridad el 11 de octubre de 2016, entonces no operó la prescripción. La autoridad recurrente también alega que en el escrito de demanda la actora no señaló el requisito específico que se incumplió dentro del procedimiento para la ejecución de la obra pública, con motivo de la cual realizó el pago indebido de la contribución respectiva. Tal disertación es infundada. El artículo 47 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa consagra la presunción de legalidad de que se encuentran investidos los actos y resoluciones de las autoridades, pero no la presunción de la existencia de los hechos que motiven tales actos y resoluciones. De manera que si los hechos son negados lisa y llanamente por el afectado, se impone la obligación a la autoridad de que pruebe tales hechos, siempre que la negativa del afectado no implique a su vez una afirmación. Luego, ante la negativa lisa y llana de la actora en relación a que el procedimiento en cuestión se hubiera efectuado conforme a derecho, evidentemente correspondía a la autoridad demandada demostrar lo contrario, lo que en la especie no sucedió, pues como se apuntó en la sentencia recurrida, la autoridad no exhibió las constancias que evidenciaran que la convocatoria establecida en el artículo 236 de la Ley de Hacienda para los municipios se hubiera publicado en los estrados de las dependencias públicas del municipio de Irapuato. Por tanto, como resultado de la ineficacia de los agravios vertidos por la autoridad inconforme, esta ponencia propone confirmar la sentencia dictada por la primera sala. Magistrada y magistrados, está a su consideración el proyecto del TOCA 323/17 y en caso de estar de acuerdo con su sentido, exprésenlo levantando la mano. Aprobado por unanimidad. Siguiendo con las ponencias listadas, se cede ahora el uso de la voz al magistrado José Cuauhtémoc Chávez Muñoz para la presentación de las correspondientes a la cuarta sala y desahogo del 12º punto del orden del día. Muchas gracias, magistrada presidenta.
Aprovecho para saludar a las magistradas, magistrados, secretario general. Buenos días a todos. Solicito respetuosamente, magistrada presidenta, que por su conducto se pueda consultar a este pleno la posibilidad de que pudiera realizarse ponencia conjunta respecto de los TOCAS 284 y 299, ambos del 2017, toda vez de que de su estudio se desprenden elementos que así lo permiten. Magistrados, si están de acuerdo con la solicitud realizada por el magistrado Cuauhtémoc Chávez en el sentido de exponer de manera conjunta los TOCAS 284 y 299, ambos del 2017, sírvanse manifestarlo. Aprobada por unanimidad. Tiene usted el uso de la voz, magistrado Cuauhtémoc Chávez Muñoz. Muchas gracias, magistrada presidenta. Me refiero así ahora a los TOCAS ya aludidos relativos a los recursos de reclamación interpuestos por el autorizado del director general del Instituto de Movilidad del Estado de Guanajuato, autoría demandada, en contra de las sentencias emitidas por el magistrado de la segunda sala de este tribunal en los procesos administrativos 1674 y 1595 de la segunda sala del 2016. Les comparto antecedentes. En los procesos administrativos principales, la parte actora impugnó del director general de Transporte del Estado, ahora director del Instituto de Movilidad del Estado, los oficios mediante los cuales dio contestación a sus escritos presentados. Seguido el proceso administrativo principal en todos sus trámites legales, el magistrado de la segunda sala de este tribunal dictó la sentencia recurrida, en la que declaró la nulidad de los actos impugnados, básicamente porque la autoridad demandada apreció incorrectamente los hechos al no reconocer el carácter de concesionaria a la parte actora, reiterando la supuesta inexistencia de cualquier constancia o registro de la concesión para prestar el servicio público de transporte de personas en la modalidad de alquiler sin ruta fija, conocido como taxi, en el municipio de León, Guanajuato, traduciéndose en una indebida motivación del acto impugnado, así como en una incongruencia con lo peticionado y probado. Inconforme con las determinaciones que anteceden, la autoridad demandada interpuso los recursos de reclamación que nos ocupan, donde hizo valer idénticos los agravios. Así tenemos que en el agravio marcado como primero a juicio de esta ponencia es inoperante, toda vez que ha sido criterio reiterado de este tribunal que la inoperancia de los agravios en la reclamación se configura ante la actualización de algún impedimento técnico que imposibilite el examen del planteamiento efectuado, supuesto en el cual se sitúa el relativo a que en los agravios formulados no se controvierten las consideraciones medulares vertidas por el órgano jurisdiccional que sustenta el sentido del fallo. Soporta además lo antes señalado la tesis de jurisprudencia de la segunda sala de la Suprema Corte, cuyo rubro señala: agravios inoperantes en la revisión son aquellos en los que se produce un impedimento técnico que imposibilite el examen del planteamiento que contienen. Luego, si con las manifestaciones vertidas en el agravio primero no se evidencia la ilegalidad de las consideraciones en que se sustenta el fallo para declarar la nulidad del acto impugnado, sino que únicamente el recurrente se limita a reiterar lo manifestado por la autoridad demandada, esto es, la supuesta inexistencia de cualquier constancia o registro de la concesión para prestar el servicio público de transporte de personas en la modalidad de alquiler sin ruta fija en los municipios de León y de Irapuato, respectivamente, es evidente que esas manifestaciones resultan ineficaces para desvirtuar las consideraciones jurídicas medulares expuestas por el magistrado resolutor para apoyar su sentencia, lo cual se insiste torna inoperante el agravio en estudio. Dicho de modo diverso, si en la sentencia recurrida el acuo expresó las razones sustanciales por las cuales arribó a su determinación de declarar la nulidad del acto impugnado, y en el agravio que nos ocupa el recurrente no expone razonamiento alguno tendiente a desvirtuar ese motivo esencial, entonces dicho agravio deviene inoperante, pues con sus manifestaciones incurre en imprecisión, lo cual revela la falta de eficacia para destruir las razones y fundamentos aportados por el magistrado resolutor. Es ilustrativo el siguiente criterio emitido por el Pleno de este Tribunal Administrativo del Estado de Guanajuato, visible en criterios del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del 2007, cuyo rubro reza agravios, casos en los que resultan inoperantes. En el agravio marcado como segundo, quien recurre alega que la sentencia recurrida le depara perjuicio porque la acuo debió resolver que la autoridad enjuiciada carece de competencia para decidir válidamente sobre la activación y alta de la unidad vehicular al servicio público de transporte, así como el reconocimiento del pretendido derecho como concesionario, ya que dicha facultad corresponde al titular de la Secretaría de Gobierno del Estado de Guanajuato, siendo en su caso quien debía pronunciarse al respecto de la petición del particular. El referido agravio a consideración de esta ponencia es igualmente inoperante, pero por una cuestión diversa a la abordada en párrafos anteriores. Ello es así, porque si la autoridad recurrente se considera incompetente, así debió manifestarlo desde que se le presentó el escrito petitorio, y no alegarlo hasta ahora en el recurso de reclamación.
pues si bien el director general del Instituto de Movilidad del Estado de Guanajuato se encontraba constreñido a dar respuesta a dicha petición, por haber sido la autoridad a quien se dirigió, de conformidad con la tesis aislada pronunciada por el Tercer Tribunal Colegiado en materia administrativa del primer circuito, cuyo rubro dice derecho de petición, la autoridad a quien se le ha dirigido la petición está obligada a dar contestación a la misma. No menos es verdad es que la exigencia que establece la fracción 11ª del artículo 8º del Código que nos rige de ninguna manera queda satisfecha con el hecho de que la autoridad demandada haya dado respuesta al actor en los términos que lo hizo, pues al estimarse incompetente para conocer de lo solicitado, así debió manifestarlo, esto es, debió simplemente declarar su incompetencia y al estar legalmente vinculada con la autoridad competente, titular de la Secretaría de Gobierno, turnarle la petición a fin de que resolviera sobre ella, lo cual se deriva del hecho de que las autoridades solo pueden resolver lo que esté dentro de sus facultades, pero sin entorpecer la solución de las cuestiones planteadas, cuando se trata de autoridades que están relacionadas entre sí de manera más o menos específica. Dicho en otras palabras, si el director general del instituto aludido, autoridad a quien se dirigió la petición, se considera incompetente para otorgar lo que se le peticionó en el escrito relativo, era menester que en el acto impugnado informara o hiciera del conocimiento del peticionado esa situación, pero además que turnar el escrito peticionado a la autoridad competente, titular de la Secretaría de Gobierno del Estado, a fin de respetar el derecho de petición y el principio de seguridad jurídica. Es decir, todo ello se debió manifestarlo a la autoridad demandada, ahora recurrente, desde que se le presentó el escrito petitorio y no alegarlo hasta ahora en el recurso de reclamación, de manera que al no haberlo hecho así, debe resentir las consecuencias de haber dado respuesta a una petición de la cual era incompetente para responder. De ahí lo inoperante el agravio en estudio y lo acertado la determinación de la CUO de declarar la nulidad para el efecto de que la autoridad demandada realice las gestiones necesarias para la expedición del título concesión, dar de alta y autorizar las placas que faculten al actor para prestar el servicio público multicitado. Es ilustrativo al respecto el siguiente criterio emitido por el Pleno de este Tribunal de Justicia en el año 2016, en el que fungió como magistrado ponente un servidor cuyo rubro señala derecho de petición, aun y cuando la autoridad a quien se dirige una petición está obligada a dar contestación a la misma, cuando aquella carece de competencia, así debe manifestarlo. Así las cosas, ante lo inoperante los dos agravios hechos valer por quien recurre, lo procedente a juicio de esta ponencia es confirmar la sentencia que ahora se revisa. Magistrados, han sido expuestas las ponencias y ahora habremos de someterlas a consideración de forma individual. En primer lugar, se pone a su consideración la resolución del TOCA 284/17. Si están de acuerdo con el sentido que se propone, exprésenlo levantando la mano. Aprobado por unanimidad. Ahora se somete a su consideración el TOCA 299/17. En caso de estar de acuerdo con el sentido propuesto, sírvanse manifestarlo. Aprobado por unanimidad. Siguiendo con el orden del día y en virtud de la exposición en conjunto de las ponencias listadas como 12º y 13º puntos del orden del día, señor secretario, proceda a dar cuenta con los asuntos generales. Gracias, magistrada. Informando a este pleno que por el momento no hay asuntos generales que comentar. En ese sentido, no habiendo asuntos generales que tratar y agotados los puntos listados en el orden del día, declaro cerrada la sesión ordinaria de pleno número 12 del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato del día de su fecha, siendo las 10:08. Gracias por su asistencia y participación, señora magistrada, señores magistrados, secretario general, que tengan todos ustedes un muy buen día. Gracias.